Bueno, pues entonces, fijaos, esta es la imagen un poquito que nos quiere presidir y que nos convoca. Es el corazón de Cristo coronado no solo de espinas, sino también con una corona real, porque Él es nuestro Rey. Mirad, en el programa venía que la primera de las conferencias la iba a dar José María Alsina Casanova, pero resulta que en último momento no ha problemas de agenda, no ha podido venir. Así que voy a darla yo, lo siento. Lo siento, han salido perdiendo, pero bueno, haremos lo que podamos. Pero el tema sigue siendo el mismo, el tema sí que es lo importante, ¿no? Al final, de lo que se habla, sigue siendo el mismo. Es corazón de Cristo, Rey de las Naciones. Corazón de Cristo, Rey de las Naciones. Y como subtítulo, la teología de la historia y la devoción a Cristo Rey. Bueno, esto es un poco raro, pero voy a hacer una autopresentación, por si alguien no me conoce o lo que sea. Yo soy José Ignacio Orbe, sacerdote. Estoy aquí vivo en esta parroquia con una comunidad, aunque mi ministerio está en la parroquia de al lado, que es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y soy el director del aula de Teología del Corazón de Jesús, que organiza estas jornadas y que, pues con mucho gusto, hacemos cada año para profundizar, ¿no?, el corazón de Jesús. Yo soy sacerdote, llevo 8 años de sacerdote y también he estudiado teología, soy licenciado en teología y hace 4 o 5 días me doctoré en historia, así que estoy muy contento y agradecido de poder hablar de teología y de historia, justamente. Así que mira, me ha caído así un poco de repente, pero pues mira, también está bien, ¿no? Y básicamente eso, y así ya un poquito me ponéis nombre, cara, un poquito, con algunos he cruzado algunos mensajes, bueno, pues así sabéis mi nombre, ¿no? Y he preparado un pequeño PowerPoint que nos va a ayudar a seguir un poquito la conferencia, ¿de acuerdo? ¿Se ve bien, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estoy tapando mucho? No. Vale. Pues mirad. Muy bien. Recuerdo lo del Santísimo, que está arriba. Los que tenéis el primer turno, pues si podéis, con toda libertad, os levantáis, vais arriba, rezáis un ratito, luego venís. Mejor hablar con el Rey que hablar sobre el Rey. Ahí, así que eso tenéis la gran oportunidad. Muy bien. Corazón de Cristo, Rey de las Naciones. La teología de la historia y la devoción a Cristo Rey. Mirad, ¿cómo empezábamos? Lo primero, pues efectivamente, 100 años de esta fiesta litúrgica, que es Cristo Rey del universo. Se celebra siempre el último domingo del año litúrgico, ¿verdad? Suele caer por noviembre, más o menos, ¿no? Y, una fiesta importantísima, es la que da culmen, no es la que acaba, sino la que culmina todo el año litúrgico, pensarlo así, ¿no? Y esta fiesta, nace, hace 100 años, por el Papa Pío XI, en un contexto, de después de la Primera Guerra Mundial, acordaos que acaba en el 19, 1925 era año jubilar, como fue el año jubilar el año pasado, ¿verdad? Y entonces el Papa quiso culminar el año jubilar introduciendo una nueva fiesta en la Iglesia. Y para ello publicó una encíclica. ¿Os acordáis que el Papa Francisco ahora recientemente ha publicado la encíclica Dilexit Nos, ¿verdad? Sobre el corazón de Jesús. Bueno, pues el Papa Pío XI publicó una encíclica que se llama Quas Primas, 1925, sobre la fiesta de Cristo Rey. Y es un poquito lo que vamos a seguir en esta charla. En esta charla primero vamos a hacer una parte de teología, por así decir, siguiendo la encíclica, ¿vale? Nos explica el contenido de esta fiesta de Cristo Rey. Una segunda parte la vamos a hacer sobre historia y ver, que es precioso, una serie de personas que fueron clave para iniciar en la Iglesia, apóstoles, teólogos, que iniciaron toda una corriente que llevó a que el Papa estableciera la fiesta de Cristo Rey. Veremos despacio, ¿no? Y por último acabaremos con algunos apuntes de teología de la historia, ¿vale? Explicando un poquito qué es esto, ¿vale? Primero teología
luego historia y luego teología de la historia, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que el esquema es fácil de seguir, ¿vale? Bueno, pues primero teología, Lo primero de todo, Jesucristo, Rey del universo, Jesucristo, corazón de Cristo, Rey de las naciones. Fijaos, lo primero de todo es que caigamos en cuenta de que Cristo es Rey, lo dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia, dice el Papa, a cada paso. A cada paso. Uno coge la Biblia y empieza a leer por cualquier sitio y muy rápido le va a salir Dios, Rey de los ejércitos, nuestro Dios soberano, nuestro Dios, los Salmos, por ejemplo. Está lleno de referencias al Dios Rey, al Dios Rey de Israel, a Dios nuestro soberano, a Dios su majestad, su divina majestad. Cantidad de expresiones, ¿no? Está en la Biblia a cada paso, a cada paso. Así que no se puede recoger todo, ¿no? Pero sí que vamos a coger algunos momentos muy especiales pues de explicar que Dios es soberano y por tanto que Cristo es Rey, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los profetas, fijaos una de Isaías, ¿vale? Dice, esta es famosa, todos la conocemos, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, lleva en sus hombros el principado y tendrá por nombre admirable, consejero, Dios guerrero, fuerte, Padre de todos, príncipe de la paz. ¿Os acordáis de esta profecía de Isaías? Su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin. Se sentará sobre el solio de David y poseerá su reino para afianzarlo. Es una profecía clarísima de Isaías, hablando del Mesías como rey, que va a establecer un imperio, un reinado, ¿verdad? Otra preciosa, ¿no? De Jeremías. De la estirpe de David nacerá un vástago que reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. Reinará como rey, ¿no? El Mesías. O de Daniel, ¿os acordáis aquella famosa visión que tiene Daniel en la que ve unas nubes, el anciano de los días, todo vestido de blanco, y como un hijo del hombre que aparece entre las nubes y al cual el anciano de los días le entrega el principado, ¿verdad? Dice, el Dios del cielo fundará un reino, el cual no será jamás destruido y permanecerá eternamente. Yo estaba observando durante la visión nocturna, y he aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que parecía un hijo del hombre. Ese es Cristo, ¿verdad? Quien se adelantó hacia el anciano de muchos días y le presentaron ante él, y dióle la potestad, el honor y el reino, ¿verdad? O sea, nuevamente, en los profetas aparece continuamente esta idea de que de Cristo, el Mesías, será también un rey. O en Zacarías, acordaos, rey manso que viene sentado sobre un asna y un pollino, que luego esto se cumplirá el día del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que ya estamos cerca, ¿no? Al entrar en Jerusalén como justo y salvador, entre aclamaciones. Bueno, muy importante, por tanto, la doctrina de Cristo Rey, esto está ya enraizado en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los salmos, en los libros de la sabiduría, ya digo, dice el Papa, a cada paso en las Sagradas Escrituras. Pero también, por supuesto, casi más, sobre todo, ¿no?, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay dos momentos principales en que se ve muy claro esto. Primero es en la Anunciación. ¿Lo habéis pensado? En la Anunciación se ve que es la encarnación de Dios, pero también dice el ángel, Gabriel, ¿verdad? Dice, el Señor le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. ¿Os acordáis? O sea, ya hay, desde que Jesús es concebido, nos está diciendo el Evangelio que el que es concebido es el rey esperado y anunciado por los profetas, que va a establecer un reino que no tendrá fin. Va a establecer el reinado mesiánico, el reino de Dios, ¿no? Así que ya desde el primer instante de la concepción, Cristo se anuncia como el rey, ¿verdad? Y luego hay otro momento muy importante,
que es en el diálogo con Pilatos. ¿Os acordáis que ya en el otro momento, en el otro extremo de la vida de Jesús, ¿no? Podemos decir, hay más, ¿no? por medio, pero me quedo con estos dos. En el diálogo con Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Verdad? ¿Os acordáis, no? Y le dice a Pilato, y no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. ¿Qué significa esto? Significa que todo el que tiene poder en la tierra, que está constituido en poder, ¿no? Pues que tiene autoridad, que tiene pues un padre sobre sus hijos, por ejemplo, ¿no? O pues eso, un gobernador, o un emperador, ¿no? Un rey, todo el que tiene poder en la tierra lo tiene como participación del poder de Dios sobre el mundo entero. ¿Por qué tenemos que obedecer pues, a nuestros gobernantes en lo que mandan bien, ¿no? Bueno, claro que sí, porque gobiernan en el nombre de Dios. Dios nos enseña que todo gobierno, todo poder en la tierra es participación del gobierno divino, del gobierno de Dios en el mundo, ¿verdad? Y por eso Jesús pues paga impuestos, ¿verdad? Y Jesús le dice a Pilato, le reconoce que tiene cierto poder sobre los individuos, pero le recuerda, para que no se endiose en su poder, le recuerda que no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto, ¿verdad? O sea, es Dios soberano el que comparte su poder con todas las autoridades de la tierra. Y en la medida en que ellos se den cuenta de esto, pues gobernarán mejor. En la medida en que se prescinda de Dios, pues entonces es cuando uno se endiosa y aparecen pues, los abusos, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Las dictaduras de todo tipo, ¿no? Los abusos de poder, ¿verdad? Bueno, por tanto, Cristo lo dice muy claro, desde la encarnación hasta la pasión, ¿no? Tú lo dices, soy rey, soy rey. El Papa explica, dice, tiene una expresión muy bonita, dice que Cristo es rey por un doble motivo. Dice, es rey por derecho de naturaleza y por derecho de conquista. Vamos a explicar esto brevemente. Por derecho de naturaleza, es decir, por el hecho de ser quien es. He puesto ahí al niño Jesús de Praga, ¿verdad? El niño Jesús de Praga, pues es el niño Jesús rey. Rey. Como cuando nace un hijo de un rey, ¿verdad? Pues ya obtiene un derecho, ¿verdad? Para suceder al rey en su día, ¿no? Pues también el niño Jesús es rey, o es príncipe, pero rey, podemos decir, desde que nace, siendo niño, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios es soberano, Jesús no es más que el Hijo de Dios hecho hombre, dice el Papa. El fundamento de esta dignidad de Jesucristo, la de su realeza, se funda en la maravillosa unión llamada hipostática. A ver, ¿qué significa esto? Una palabra un poco técnica, ¿no? Pero significa que cuando Dios se ha hecho la segunda persona de la Trinidad, se ha unido a una naturaleza humana, esa naturaleza humana, la de Cristo, ¿verdad? Su cuerpo, su alma, pues obtiene o participa el que más de la soberanía divina. Es el que más autoridad tiene sobre todas las criaturas, porque es el que más unido está unido en la persona misma del Verbo divino, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Por tanto, Cristo es rey por derecho de naturaleza, por ser quien es, porque Él es el mismo Dios hecho hombre, ¿no? Por eso, tan bonito, ¿no? Posee Cristo soberanía sobre todas las criaturas, no arrancada por fuerza ni quitada a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza. Es una cita de San Cirilo de Alejandría, ¿no? Los unos y los otros, ángeles y hombres, están sujetos a su imperio y deben obedecerle,
también en cuanto hombre. Fijaos que esto es muy curioso, porque los ángeles tienen que obedecer a Cristo, sí, pero como hombre Cristo es menos que los ángeles, como hombre, ¿verdad? Bueno, es verdad, porque los hombres somos menos que los ángeles, ¿no? Pero como hombre, Cristo está unido a Dios, o mejor dicho, es Dios, ¿no? Hecho hombre. Por tanto, los ángeles obedecen a Cristo también como hombre. Cristo, Dios y hombre, es el rey del mundo material y espiritual, de todos los hombres, de todas las criaturas, incluidos los ángeles, todos los coros de los ángeles. Cristo es el soberano, el rey. Qué bonito esto. Y segundo motivo, el niño Jesús de Praga, ¿verdad? Por ser quien es, solo por nacer. Y segundo, dice el Papa, por derecho de conquista. De conquista. Uno puede ser rey de un país, pues por haber nacido hijo del rey, ese es el caso de Cristo, pero también por haber conquistado ese país, ¿no? ¿Y cómo ha conquistado Jesús la humanidad? En la cruz. En la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿no? Ofreciéndose por amor, como víctima de propiciación, ¿no? Por nuestros pecados, obtiene un derecho, por así decir, sobre todas las almas del mundo entero, de todas las épocas, ¿verdad? Él, por su obediencia, por su sacrificio, por su amor entregado, es conquistador, victorioso, vence a la muerte y al pecado y al demonio. Y si el príncipe de las tinieblas tenía sobre nosotros pues alguna influencia, ¿verdad? Cristo en la cruz ha vencido a la muerte y al príncipe de las tinieblas. Y por tanto ha adquirido un derecho de reinar sobre todas las almas, sobre todas las almas, ¿no? Como conquista, digamos, ¿no? Pero como conquista de amor, evidentemente, no como conquista de armas, sino como conquista de amor, ¿no? Entregando su vida, dice el Papa, por derecho de naturaleza y por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención. Ojalá que todos los hombres, harto olvidadizos, recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Fuisteis rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como Cordero inmaculado y sin tacha. Cristo nos ha comprado a un precio grande, ¿verdad? El de toda su sangre. Y por eso tiene ese derecho de reinar sobre todas las almas. Lo hace sobre muchas, pero es verdad que aún no lo hace en otras. Pero el que no lo haga no significa que no tenga el derecho. El derecho lo tiene, ¿verdad? Pues claro, solo faltaba. Cristo ha muerto por todos los que le conocen y por los que no le conocen también. Y por eso su reinado es universal. No está limitado a los judíos, es de los judíos y de los gentiles. No está limitado pues solo a unas edades, ¿no? Es a todas las edades de la historia. Por tanto, Cristo es rey por derecho de naturaleza y por derecho de conquista, ¿verdad? Muy bien. Siguiente cosa que nos explica el Papa, muy, muy bonita, muy interesante. Dice, Cristo es rey con una triple potestad. ¿Qué significa esto? Pues significa primero, nosotros a veces lo que oímos más es la explicación de que los poderes están divididos, ¿no? Entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esto suena, ¿verdad? A veces se divide este poder, ¿no? Son tres funciones del poder, pero es verdad que ahora están, o se supone que están más divididos, pero en los reinados se entiende que los tres poderes los tiene el rey, y esto es así en Cristo. Cristo es rey, Cristo es juez y Cristo es legislador. Tiene las tres potestades, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues primero, ¿no? Triple potestad. Primero, pues significa que Cristo da leyes, tiene capacidad de darnos una ley. He puesto aquí, no sé si se ve bien, Cristo en la montaña
¿Os acordáis? En el sermón de las bienaventuranzas, y ahí que va diciendo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, habéis oído que se dijo, un mandamiento, ¿no? Pero yo os digo, ¿quién dijo eso? Eso va citando partes de la ley de Dios. Y él, como nuevo Moisés, dice, pero yo os digo, ¿no? Dice, no quita nada la ley, pero sí que la lleva a plenitud, ¿verdad? Cristo es legislador, nos da la ley nueva de Cristo, ¿verdad? Ahí se ve muy claro en el Sermón del Monte. Luego también, cuando nos envíe el Espíritu Santo, nos dirá en la última cena, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Esa ley, que es la ley de los cristianos, la ley del amor, Cristo puede, porque es Rey, pues dárnosla, ¿no? Y que tengamos la obligación de cumplirla, ¿verdad? De amarnos los unos a los otros con su amor. Otra función de la soberanía de Cristo es el ser juez. ¿Os acordáis, no? Esta es la imagen pues, del juicio final de Miguel Ángel. Si habéis estado en la Capilla Sixtina, pues precioso, ¿no? Cristo juzga con derecho. Dice, el Padre no juzga, le ha dado todo el derecho al Hijo, dice en un momento el Evangelio, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que cada uno de nosotros, pues cuando tengamos que devolver nuestra vida a Dios y ponerla en sus manos, Cristo nos acogerá y pesará en una balanza nuestras acciones, ¿verdad? Y según nuestro arrepentimiento y según nuestras buenas obras, ¿verdad? Pues hará un juicio particular, juicio lleno de misericordia, por supuesto, porque Dios también es misericordioso, pero juicio verdadero, y por eso tenemos pues esa seguridad, ¿no? De que Cristo nos juzgará a cada uno, y por eso procuramos hacer el bien y arrepentirnos de las cosas que hacemos mal, ¿no? Pero no solo habrá un juicio particular, sino que Cristo también hará de juez del mundo. En el último día, Cristo juzgará a las naciones, Cristo juzgará a las multitudes, y ahí se verán, ¿no? Pues todas las injusticias quedarán satisfechas, ¿verdad? Allí se verá, pues fijaos, ¿no? La historia, si no acumula a veces injusticias y sufrimientos y gente que ha hecho cosas muy buenas y muy importantes y que no le han sido reconocidas, ¿no? Pienso, no sé, tantas madres de familia, muchas veces que han entregado su vida de una manera totalmente desinteresada, y a ver quién ha reconocido eso, ¿verdad? Bueno, será reconocido, toda virtud, todo mérito será reconocido, y toda injusticia y toda maldad será castigada. ¿Cuándo? En el juicio final, ¿verdad? Cuando Cristo venga y separe a un lado las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Como dice también en un momento en la Sagrada Escritura. Por tanto, Cristo legislador, Cristo juez y Cristo rey. Rey en el sentido de que puede ejercer el gobierno, ¿no? O sea, Cristo tiene derecho a mandar, como quien dice, ¿no? Y cuando Cristo nos inspira y nos mueve algo, pues claro que le respondemos por amor, pero también porque tenemos que hacerlo, solo faltaba. Es muy bonito, ¿no? Porque Jesús dice en un momento, ya no os llamo siervos, ahora os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y es verdad, pero no deja de ser verdad que también somos siervos del Señor, Somos siervos por amor, como quien dice, ¿verdad? Somos siervos por amor, ¿no? Y por eso Cristo nos llama pues amigos, lo cual es aún más grande, pero no nos olvidemos de lo primero, ¿no? Al Señor merece obediencia, ¿verdad? Por supuesto, porque es nuestro bien, Nosotros ya estamos muchas veces como tocados de soberbia, y cuando alguien te habla de obediencia o de juicio, hay algo por dentro que se nos pone un poco rebelde, ¿no? Pero no, es una obediencia de amor, y es una obediencia que es para nuestro bien, por supuesto, ¿no? Y efectivamente Cristo puede mandarnos, y ojalá que no, cuando veamos clara cuál es la voluntad de Dios, no dudemos en cumplirla, porque la voluntad de Dios es ley para nosotros, ¿verdad? Es mandato para nosotros. Eso es muy importante. Bueno, muy bien.
Siguiente aspecto que explica el Papa, que me parece importante. Dice, ¿cuál es el ámbito del reinado de Cristo? Dice, en primer lugar y sobre todo, es un reinado sobre las cosas espirituales. Dice, este reinado es principalmente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. Esto es muy importante y efectivamente, por eso pongo ahí ese Cristo Salvador que está en el Vaticano, ¿verdad? Que detrás tiene pues a la Iglesia, ¿eh? La Iglesia, ¿eh? El principal ámbito del reinado de Cristo es la Iglesia, ¿eh? Y ese es su lugar, ¿no? Donde ejerce su poder, ¿no? Y por así decirlo, el principal enemigo del reinado de Cristo pues es Satanás, ¿eh? Es Satanás, ¿eh? Y por eso, contra el reinado de Satanás, el reinado de Cristo, ¿eh? Contra el imperio de Satanás, ¿no? Y por eso Cristo pues rechaza las tentaciones, ¿eh? Y es principalmente un reinado espiritual, ¿no? El ámbito de lo espiritual. Dice el Papa, fijaros, este reino únicamente se opone al reino de Satanás y a la potestad de las tinieblas y exige de sus súbditos no solo que, desapegadas sus almas de las cosas y riquezas terrenas, guarden ordenadas costumbres y tengan hambre y sed de justicia, sino también que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz, ¿no? Que nos unamos a la empresa de Cristo Rey, ¿no? Es decir, sobre todo y principalmente, el reinado de Cristo es una cuestión de gracia, de virtudes, de salvación de los pecados, de lucha contra las tentaciones, de deseo pues de que los corazones reconozcan a Cristo Señor y le conozcan, ¿verdad? Y conozcan su amor. Es sobre todo y principalmente un reinado espiritual. Pero también, dice el Papa, erraría gravemente el que negase a Cristo, hombre, el poder también sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absoluto sobre todas las cosas creadas. Por eso es un poco lo que os decía antes, ¿eh? Todo rey, toda persona que tiene poder sobre otros, lo puede hacer verdaderamente siempre que entienda, ¿verdad? O debemos obedecerle entendiendo que su poder es participación del poder de Dios, ¿eh? Y por eso he puesto aquí, a un lado, a San Fernando III, rey de Castilla, ¿verdad? Este santo rey tenía muy claro, y por eso fue santo, de que su corona y su cetro, él la tenía que poner al servicio, ¿verdad?, de un reinado mayor, que era el reinado de Cristo, ¿eh? Y por eso pues le veneramos como rey, y como santo, el 30 de mayo, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es su fiesta? Sí, ¿no? No me equivoco, ¿eh? San Fernando, ¿no? Aquí le tenemos a todo un rey arrodillado ante Jesús Eucaristía, ¿verdad? Porque él, Cristo Rey, es el verdadero Rey de Reyes, ¿no? Ante quien toda rodilla se dobla, incluso la de los reyes de la tierra, ¿no? Y aquí he puesto, por otro lado, el otro día estuve en el Escorial, ¿no? Y entonces en el Escorial de repente miras así para arriba y está esta bóveda espectacular, ¿eh? Yo estaba preparando un poco la charla y digo, bueno, esto lo tengo que meter en la charla, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se llama la apoteosis de los Habsburgo, ¿no? Es Felipe II, si lo veis ahí, que está sosteniendo dos coronas, detrás tiene a Carlos V, los grandes emperadores de España, ¿verdad? Y que están presentando las coronas a Cristo Salvador, que tiene detrás la cruz, con el Espíritu Santo y el Padre, la Trinidad, ¿verdad? Dios Trinidad, junto a Cristo está María, con ese manto azul, se ve, ¿verdad? Y entonces, ante Dios Trinidad, verdadero soberano, se postran los reyes de la tierra, por muy emperadores que sean, dueños de medio mundo, ¿verdad? Como eran Carlos V y Felipe II, que tuvieron un imperio en el cual no se ponía el sol, ¿verdad? Pero tienen la conciencia clara de que su reinado está al servicio de un reino mayor, que es el reinado de Cristo. Esto es una preciosidad, ¿no? Luego ahí se ve a San Lorenzo con la parrilla, porque es el lugar donde está esta preciosa pintura, ¿no?
me parece que se capta bien, ¿no? La idea esta que nos dice el Papa, ¿eh? Erraría gravemente quien negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales. Bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano, y cita el Papa una frase que dice: no quita reinos mortales el que da los celestiales, ¿verdad? Cristo viene a traer un reino celestial, pero eso no está reñido con los reinos temporales, al revés, ¿eh? En la medida en que los reinos temporales acojan el reino celestial, tendrán mayor plenitud, mayor fuerza, ayudarán más a sus súbditos, ¿verdad? Esta es la idea. El imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos o sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen por derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan en la fe cristiana. Fijaos, lo que dice el Papa. No, el reino de Cristo es, por supuesto, sobre los bautizados que quieren vivir en gracia, pero también sobre los pecadores que no viven en gracia, o sobre aquellos que se han apartado de la Iglesia por la herejía o por el cisma, o porque nunca lo han llegado a conocer. El reino de Cristo es universal. A veces no pensamos toda la amplitud, ¿no?, que tiene esta enseñanza. Bueno, continúo. El reino de Cristo, dice el Pío XI, es individual y social. Individual y social. Hemos dicho ámbito espiritual y temporal, ¿no? Ahora decimos para individuos y sociedades. Para individuos, he puesto aquí el dibujo de Patite, ¿no? ¿Conocéis estos dibujos? Precioso, ¿no? Bueno, efectivamente, el reino de Cristo es sobre todo porque quiere reinar en el corazón de cada uno, Quiere ser nuestro rey, ¿no? Quiere que seamos nosotros esa niñita, ¿no? Ese niñito, que mira embelesado a Cristo como rey, ¿no? Que sea el número uno de nuestro corazón, ¿no? Que sea verdadero rey de amor en cada uno de nosotros. Esto es la primera piedra del reinado, ¿verdad? Lo dice así el Papa. Él es solo quien da la prosperidad y felicidad verdadera, tanto a los individuos como a las sociedades. ¿Y qué he puesto aquí? Esto es el Cerro Cubilete, que se llama, que está en México. Es un santuario a Cristo Rey, parecido a nuestro Cerro de los Ángeles, si os acordáis, que tiene esta forma del santuario como de corazón, ¿no? Que acoge a todo el pueblo que acude a él. Es precioso. Yo no he estado nunca, pero me encantaría, ¿no?, poder estar ahí, ¿no? Es la acogida del corazón de Cristo Rey a toda la nación de México, ¿verdad? Que va, pues el día de Cristo Rey, ¿no?, pues unas procesiones impresionantes, ¿no?, cantidad de gente peregrinando, que es acogida allí, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo también quiere ser rey de las naciones, de las sociedades. El hombre, nosotros, somos seres sociales, y Cristo tiene que reinar en todos los ámbitos de nuestro corazón, también en nuestras relaciones sociales. Y por eso cuando creamos sociedades, primero pequeñitas, ¿no?, como pues una familia, o un hogar, ¿no?, o una parroquia, cualquier comunidad, ¿no?, y luego más grandes, una ciudad, un pueblo, ¿no?, una nación. Cristo quiere reinar también sobre todas las sociedades, ¿no? Y así lo dice el Papa. Dice: si los hombres pública y privadamente, en lo público y en lo privado, reconocieran la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrían a la sociedad civil increíbles beneficios como libertad, tranquilidad, disciplina, paz, concordia. ¿Y quién no quiere esto, verdad? Pues ¿qué podemos hacer? Dejar que Cristo reine, por lo menos en nuestro corazón, ¿verdad? Y ojalá que cada vez más, pues en nuestras amistades, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestras... y así dejar que venga pues la paz, la libertad, la tranquilidad, ¿no? También dice el Papa: si los príncipes y gobernantes se persuaden de que ellos mandan más que por derecho propio,
por mandato y en representación del Rey divino, a nadie se le ocultará cuán santa y sabiamente habrán de usar de su autoridad al dar leyes, al exigir su cumplimiento, ¿no? Es decir, ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Hoy día ya esto nos parece muy difícil, ¿verdad? Porque nuestra sociedad está muy, muy secularizada en muchos aspectos, ¿no? Pero ¿cómo no desearlo, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Que en todas las instituciones, ¿no? De una sociedad, se reconozca el verdadero imperio de Cristo, ¿verdad? Porque eso nos daría a todos, pues infinidad de bienes, dice el Papa, ¿no? Infinidad de bienes, ¿no? Y en la medida en que es así, pues cuántas cosas buenas, ¿no? Han venido a una España, a un México, ¿verdad? A una Francia o cualquier otro país, ¿no? En la medida en que se ha dejado moldear y guiar y purificar por la ley de Dios, pues cuántas cosas buenas le han venido. Una última cosa así de esta parte más teológica, me estoy alargando. Bueno, fijaos, decimos a veces que Cristo es, esto lo habéis oído, ¿no? Cuando uno se bautiza, nosotros nos hacemos sacerdotes, profeta y rey, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estamos incorporados a Cristo. Es decir, Cristo es el primero que es sacerdote, profeta o maestro, profeta, maestro y rey. Cristo es el mediador de Dios y los hombres. Y un mediador pues tiene que traer de un lado a otro alguna cosa. Esta es la idea de un mediador, ¿verdad? Cristo, que es Dios, trae a los hombres 3 grandes bienes. Y cada uno de ellos, por eso se le llama de estas 3 maneras. Hace de sacerdote porque nos trae la gracia. ¿Un sacerdote qué es? Aquel que pide la gracia para los demás y aquel que da los sacramentos que nos dan la gracia, ¿verdad? El sacerdote es el mediador de la gracia, Cristo es sacerdote, el primer sacerdote, porque es el sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Es el primero que nos consigue la gracia, la vida divina para nuestros corazones. Pero Cristo también nos trae no solo la gracia, sino la verdad. La verdad. Cristo nos da luz. Y hay cantidad de verdades celestiales, divinas, que si Cristo no nos las hubiera enseñado, no las habríamos conocido nunca. Cristo es el maestro. Yo apunto al revés, porque lo veo aquí al revés. Cristo es el maestro. Cristo es el maestro, ¿no? Es el mediador de la verdad. ¿Un maestro qué es? Alguien que media, sirve a la verdad. Cristo es el maestro, ¿no? Pero hay aún otra cosa que nos trae Cristo. Cristo nos trae la gracia, Cristo nos trae la verdad y Cristo nos quiere llevar al bien. Cristo nos trae el bien, ¿no? Por el amor, la caridad, Cristo nos mueve hacia nuestro bien. Y es ahí donde encaja muy bien Cristo Rey, Rey de amor. ¿Qué es lo propio de un rey, si lo pensáis? Lo propio de un rey es dirigir a toda una sociedad, todas las voluntades, hacia un bien común a todos. Eso es lo que tiene que hacer un rey. Un rey tiene autoridad para dirigir a la sociedad hacia el bien común. ¿Qué es lo que hace Cristo Rey con ese corazón lleno de amor que tiene, ¿no? Dirigir a toda la sociedad de la Iglesia y del mundo hacia su bien final, que es la felicidad, que es la bienaventuranza, ¿verdad? Y por eso es una preciosidad, ¿no? Cristo Rey, porque es Rey de amor. ¿Se entiende, verdad, la conexión teológicamente, podríamos decir, que hay entre el hecho de que Cristo nos ame y el hecho de que Cristo quiere llevarnos al bien? Corazón de Jesús, Cristo Rey. Se capta, ¿verdad? Un poquito la idea que conecta, pues esto. Muy bien. Pues vamos a pasar a la segunda parte. Hemos hecho un repaso precioso de la encíclica Quas Primas. Pero aún hay una parte muy bonita la que vamos a explicar cómo esto se desarrolló históricamente, ¿vale? Porque el mismo Papa lo dijo en la encíclica, que esta fiesta venía a culminar pues toda
digamos, una tradición, ¿no? Dice, ¿quién no echa de ver que ya desde finales del siglo pasado se preparaba maravillosamente el camino para la institución de esta fiesta? Nadie ignora, y entonces va diciendo, ¿no? Varias cosas, algunas las vamos a tocar y alguna más, ¿vale? Cómo históricamente se dio la circunstancia de que, pues, de la devoción al corazón de Jesús naciera la devoción a Cristo Rey, ¿de acuerdo? Pues lo primero, tenemos que ir a Santa Margarita María de Alacoque, Paray-le-Monial. Allí, como bien sabéis, pues se apareció el corazón de Jesús a esta monjita salesa, en la que le muestra pues esa imagen, ¿no?, del corazón divino, pidiéndole pues reparación, amor. Y una de las cosas que dice Santa Margarita, muy importante, es que Jesús le repetía continuamente, dice, una frase que dice, reinaré a pesar de mis enemigos y de cuantos a ellos se opongan, ¿no? Reinaré. Fijaos, leo una frase, ¿no? Dice, en una carta, Santa Margarita dice que lo estaba pasando mal, porque ella estaba intentando pues propagar la devoción, pero no había manera, ¿no? Se me prohibió colocar otra vez en público imagen alguna de este corazón sagrado, y decían que todo cuanto podía permitirse era tribularle un homenaje secreto, es decir, no, tú solita haz lo que quieras, ¿no?, pero no pongas imágenes, ¿no? Lo estaba pasando mal, Santa Teresita. En mi aflicción no sabía a quién dirigirme, sino a él, que siempre levantaba mi ánimo abatido, diciéndome sin cesar, nada temas, yo reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que a ello quisieran oponerse. Me consolaron muchas veces estas palabras. O sea, ya desde Paray-le-Monial, parte del mensaje, una parte, hay otras, ¿no?, pero una de ellas es, no temas, reinaré a pesar de mis enemigos. Hay una promesa, una profecía, ¿no?, de que la devoción al corazón de Jesús triunfaría, ¿no? Y de hecho, una parte que tampoco se suele hablar mucho del mensaje de Paray es el que se le hace la petición, le dice el Señor a Santa Margarita, que le escriba al rey de Francia, pidiéndole que ponga la imagen del corazón de Jesús en su escudo, en su palacio. Fijaos, ¿no? Dice, haced saber al Hijo Mayor de mi Sagrado Corazón que alcanzará su nacimiento a la gracia y a la gloria eterna mediante la consagración de su persona a mi adorable corazón, que quiero lograr la victoria en el suyo y por él sobre los grandes de la tierra. Él quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandartes y grabado en sus armas, para que sean triunfantes todos sus enemigos y derribadas estas cabezas orgullosas y altivas, ¿no? El corazón de Jesús quiere establecer su imperio en la corte de nuestro gran monarca. Otra vez, de nuevo, ¿no? Al rey de Francia se le pide, pues que, como hemos visto, ¿no?, que hacía un San Fernando Rey, ¿no?, que se someta, ¿no?, al imperio del corazón del Señor, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que no se le hizo caso, no se le hizo caso, por desgracia, ¿verdad? Y de hecho muchos piensan, aquí quizá ya damos una pincelada de teología de la historia, ¿verdad?, pero piensan justo esta carta, este mensaje al rey, se escribe en el año 1689. El rey no hizo caso. 100 años después, 1789, una revolución en Francia que le cuesta la cabeza al nieto, en este caso, de Luis XIV, ¿vale?, al nieto, ¿no? O sea que bueno, ¿no?, cosas son serias, ¿verdad? Cosas son serias, ¿no? Nuestros pecados tienen consecuencias, ¿no? Y no hacer caso de la voluntad del Señor, pues provoca muchos males, por desgracia, ¿no? Pero, fijaos, ¿no?, después de la Revolución Francesa, en Francia muy especialmente, hubo una conciencia de que había que volver a Cristo Rey, ¿no? Y aquí van a aparecer varias personas importantes. El primero de ellos es este sacerdote jesuita, que se llama el padre Enrique Ramier, el padre Enrique Ramier, sacerdote jesuita. Este sacerdote va a tener una influencia enorme, decisiva,
en toda la historia de la Iglesia, ¿no? A partir del siglo XIX, ¿no? En 1800 y pico, él nace, él ve, ¿no? Pues las consecuencias de la Revolución Francesa, como se ha dicho públicamente, no queremos que este reine sobre nosotros, y entiende que al revés, lo que hay que hacer es proclamar y pedir pues, que el reinado de Cristo llegue hasta todos los rincones de la tierra, ¿no? Entonces él, para eso, lo que inventa, pues es un hombre de una iniciativa tremenda, un hombre muy activo y de mucha capacidad intelectual, y él inventa dos cosas principalmente. Tiene también varios libros de teología muy importantes, ¿no? Pero ahora no entro en eso. Él era un gran empresario en el sentido espiritual, ¿no? Podemos decir, un gran apóstol. Entonces inventa dos cosas. Una es el apostolado de la oración. El apostolado de la oración es una de las asociaciones más numerosas que ha habido en la historia de la Iglesia. Una cosa muy sencilla. ¿Qué se trata? De una unión de corazones unidos al corazón de Cristo para pedir por el triunfo de la Iglesia, de Cristo Rey. Esto es la idea, ¿no? Entonces, ofreciendo nuestra vida sencillamente con sus cosas, ¿no? Sus penas, sus alegrías, unidos a Cristo en el altar, nos ofrecemos al Padre para que venga su reino. Hay una oración, seguramente muchos la conocéis, ¿no? Del ofrecimiento de obras, que es propia del apostolado de la oración. Es esta oración que nos enseña a vivir este espíritu. Esto, el que lo propagó por el mundo entero fue el padre Ramier, Enrique Ramier. Y junto a eso, para propagar este espíritu, hizo una revista, El Mensajero del Corazón de Jesús se llamaba. Mensajero, la revista Mensajero, ¿verdad? Que tuvo una tirada espectacular, pero de millones de números, cada número en cientos de idiomas, se editaba la revista Mensajero. Es uno de los grandes fenómenos periodísticos que ha habido en la Iglesia, por así decir, la revista Mensajero, ¿no? Que ya veis, ¿no? Aquí he puesto un número, uno de ellos, ¿no? Pues, uno de tantos, ¿no? Una revista mensual normalmente, ¿no? En la que llegó la influencia, ¿no? La doctrina del padre Ramier, unir la devoción al corazón de Jesús a la idea del reinado social. El padre Ramier es como el que más insiste en esta idea de que el corazón de Jesús tiene que reinar también en la sociedad, el reinado social del corazón de Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos uno. Esto empieza, es como un tsunami en la Iglesia, empiezan a publicarse sus obras, empiezan a propagarse el apostolado de la oración por el mundo entero, en China, en Oceanía. Yo estuve el año pasado haciendo la tesis doctoral en Roma, y pude ver los archivos del apostolado de la oración. Espectacular, O sea, gente que escribe en chino, en japonés, en filipino, ¿no? Escribiendo a Roma, pues pidiendo, ¿no? Pues materiales para el apostolado de la oración, una cosa preciosa, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Crea todo un movimiento de petición, de devoción al corazón de Jesús y de deseo del reinado social. Otra persona muy importante, también bastante desconocida, curiosamente, es esta mujer, se llama Émile Marie Tamisier, ¿vale? Esta mujer era pues una enamorada de Jesús Eucaristía, tanto que pues ella se dirigía con un sacerdote, el padre Eymar, el padre Julián Eymar, que fue el fundador de los sacramentinos, y en un momento le dijo: yo tengo como del Señor, mi oración me está diciendo que el mundo se salvará por la Eucaristía y que hay que hacer algo para que se le reconozca a Jesús Eucaristía como Rey de las naciones. Y tan es así que era una mujer de estas determinada, ¿no? Tipo Santa Teresa, ¿verdad? Cuando veía que algo era el Señor, pues lo persiguió, pues empezó a hacer los congresos eucarísticos internacionales. Ella fue la que lo inventó, el primero en 1881, me parece, en una ciudad de Francia, en Lille, con el lema: la Eucaristía salvará al mundo. ¿Qué era un congreso eucarístico? Pues reunir a gentes del mundo entero en un lugar, primero con varias
comisiones como de estudio, ¿no? De teología, de conocimiento de asociaciones cristianas, devotas del corazón de Jesús, devotas de la Eucaristía, la adoración nocturna, los sacramentinos, la Liga de Patriotas Franceses, las no sé qué, se reúnen ahí durante 2 días y siempre se acaba con una gran procesión eucarística, pública, para que se le haga un homenaje público a Jesús Eucaristía. ¿Veis? De nuevo, esto va a provocar un movimiento enorme que hasta el día de hoy se siguen haciendo congresos eucarísticos internacionales. El último fue en Quito, el año pasado, si no me equivoco. Y primero, sobre todo en Francia, pero luego ya saltan. Por ejemplo, en España ha habido 2 importantísimos. El primero fue en Madrid en el año 1911. Un momento muy importante porque en España estábamos en ese momento muy perseguidos desde el gobierno con leyes, la famosa ley del candado, que prácticamente se llama del candado porque cerraba la posibilidad a que se hiciera cualquier nueva congregación religiosa en España. Estaba prohibido, y algunas otras pues les habían echado de España, ¿no? Bueno, después de en ese momento tan convulso, se hizo el Congreso Eucarístico de Madrid, hubo tal fervor, tanta afluencia, tanto deseo, ¿no? Que el mismo rey participó en la gran procesión, Alfonso XIII, ¿no? En la gran procesión eucarística, hizo una consagración al corazón de Jesús. Bueno, aquello paró, digamos, la persecución legislativa ya durante unos cuantos años. O sea que, fijaos, si no tiene fuerza pública, ¿verdad?, social, ¿no?, el Congreso Eucarístico de Madrid, ¿no? Muchos años más tarde hubo otro en Barcelona, en 1952, que también fue muy importante. Pero ha habido en el mundo entero, en Buenos Aires, en Manila, en Budapest, Estados Unidos, en muchísimos sitios, ¿no? Grandes congresos internacionales. Todo pues por Émile Tamisier, esta mujer, pues apóstol, enamorada del corazón de Jesús y de Jesús Eucaristía, ¿no? Que tiene este deseo de que a través de la Eucaristía se reconozca a la soberanía de Cristo. Otro señor muy, muy importante, se llama Gabriel García Moreno. Este era presidente de Ecuador, presidente de Ecuador, un hombre muy cristiano, que en un momento Ecuador salía de una guerra civil y vio que era importante consagrar su país al corazón de Cristo. Es el primer país del mundo que se consagra como tal al corazón de Jesús. Gabriel García Moreno. Y entonces se construyó en Ecuador una gran basílica que se llama la Basílica del Voto Nacional. Se construyó toda una iglesia y ante ese cuadro el presidente, con todo el gobierno, hicieron un reconocimiento público. Esto es 1850 o 60 y algo, me parece. O sea, en el siglo XIX, ¿no? Mitad del siglo XIX. Todo un reconocimiento de Cristo como rey, ¿no? De que Ecuador es del corazón de Jesús. Una cosa preciosa, ¿no? Por cierto que este Gabriel García Moreno luego sería mártir, porque estos reconocimientos de Cristo Rey pues pusieron muy nervioso a mucha gente, entre no pocos masones entre ellos, ¿no? Y saliendo un día de misa, pues le asesinaron a Gabriel García Moreno, un mártir, ¿verdad? Un mártir de la fe. Aún no está canonizado, que yo sepa, no sé, creo que tampoco beatificado, pero ojalá que un día lo esté, ojalá, ¿no? Después de Ecuador vinieron ya otros muchos países, porque ahí empezó de nuevo un proceso, ¿no? Una escala de muchas otras naciones que se fueron consagrando como naciones al corazón de Jesús. Tenemos, por ejemplo, pues Bélgica, muchos de Hispanoamérica, ¿no? Colombia, Uruguay, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, México. Todos en distintos años van haciendo sus consagraciones, ¿no? España, pues ya sabéis, 1919, ¿no? En el Cerro de los Ángeles, el rey Alfonso XIII pues hace consagración pública en la que hay miles de personas, obispos, ¿no? Por ahí estaba San Manuel González, por ahí estaba el padre Mateo Crowley, por ahí estaba el padre Rubio, tantos santos de la época, pues se juntaron todos, ¿no? En ese día pues de consagración de España al corazón de Jesús, ¿no?
Bueno, precioso, ¿no? Cómo se van consagrando, por tanto, las naciones. Otra persona importante. Esta es la beata, esta sí que es beata, Sor María del Divino Corazón. Una monjita, desconocida también, no se le conoce mucho. Ella era alemana, Sor María Droste, ¿no? Que, bueno, entró en un instituto, el Instituto del Buen Pastor, primero en Alemania, pero luego pues le mandaron a otro convento de su instituto en Portugal, en Lisboa. En el camino pasó por Manresa, y en Manresa pues ella entendió que el Señor le iba a pedir algo importante, aunque aún no sabía muy bien qué, ¿no? Luego ya estando en Lisboa, en Oporto, en Portugal, vio que el Señor le estaba pidiendo que escribiera al Papa, que en ese momento era León XIII, para que se hiciera la consagración del mundo al corazón de Jesús. Ya habían habido bastantes naciones que lo habían hecho, pero quedaba, por así decir, que el mundo entero fuera consagrado al corazón de Jesús. Y el impulso final vino de esta monjita, que escribió al Papa. El Papa se puso enfermo en un momento, el Papa León XIII, y Sor María del Divino Corazón, la emisaria de Cristo Rey, le escribió diciendo: esta enfermedad no es de muerte, sino que el Señor te va a dar la salud para que hagas la consagración del mundo al corazón de Jesús, ¿no? Y efectivamente así fue, Se puso bueno el Papa, no murió en ese momento, sino que se puso bueno y decidió, y además él lo dice en la encíclica, que tenía un motivo personal para hacer esto, y se refiere a esta historia, ¿no? Que quedó escondida, nadie se enteró en el momento, ¿no? Pero a esta historia, ¿no? En la que él hace la consagración del mundo al Sagrado Corazón, ¿no? Un momento importantísimo, Esto es 1899, ya casi entrando en el siglo XX, ¿verdad? Un siglo que va a ser tan difícil, pero que está consagrado el mundo entero al Divino Corazón. Bueno, ya en el siglo XX tenemos otro grandísimo apóstol, que tampoco está canonizado, por desgracia, A ver si entre todos nos movemos para que canonicen a todos estos apóstoles que estoy mencionando, porque son impresionantes. Este es el padre Mateo Crowley, el padre Mateo Crowley. Es el gran apóstol de la entronización del corazón de Jesús en los hogares. ¿Él qué hace? Él entiende, por cierto, todos se conocían entre ellos, muchas veces se carteaban, eran amigos, se habían leído unos a otros, coincidían en los congresos eucarísticos, una cosa preciosa, ¿no? El padre Mateo Crowley había leído, por supuesto, al padre Ramier, y entonces entiende que esa idea del padre Ramier, del reinado social, lo primero había que aplicarlo a las familias. Y entonces él dedica su vida entera, después de estar en Paray-le-Monial, él era de Perú, aunque vivió mucho tiempo en Chile. Y entonces, por un momento se puso enfermo, entonces el superior le mandó a Paray-le-Monial pues, a descansar un poquito, ¿no? Y ahí, en Paray-le-Monial, entendió que Dios le pedía dedicar su vida a que las familias pusieran a Cristo como rey de los hogares. Y efectivamente es el que inventó, por así decir, esta práctica de entronizar, es decir, poner al corazón de Jesús en un trono como rey del hogar, ¿no? Y él pues, lo fomentó muchísimo, ¿no? En el mundo entero. Estoy seguro que habéis visto muchas imágenes de este estilo, ¿verdad? Aquí hemos traído una también, ¿no? ¿Por qué? Porque es reconocer a Cristo rey de cada hogar. Aquí ya no hablo mucho más porque después Chipio Hoyos, ¿verdad?, nos va a hablar un poquito de la teología del hogar y la devoción al corazón de Jesús. Pero el origen, ¿verdad?, está en el padre Mateo Crowley, podemos decir. Y hablo de la última ya, de la última gran apóstol. Yo a esta misma no la conocía hasta hace poquito. Es otra de estas que está escondida, que tuvo una influencia decisiva para que se estableciera la fiesta de Cristo Rey. Se llama Marta de Nuyat, que se casó luego con Georges Nuyat. Eran un matrimonio francés, esta mujer. Me he leído ahora una pequeña biografía suya. Pues una mujer que, pues un apóstol,
que amaba mucho a su patria, ¿verdad? Que hizo un gran apostolado y que tenía el deseo desde muy chica de que Cristo reinara en una fiesta, en una fiesta, ¿no? Y entonces, en un momento, conoce al fundador de este lugar. Esto es el Museo a Cristo Rey, el Hierón. Si habéis estado en Paray-le-Monial, a lo mejor os suena, está cerquita de la Basílica del Corazón de Jesús, el Museo Cristo Rey. Esto lo fundó un español, un señor que se llamaba, que era varón, el varón Alejandro de Sarachaga, medio vasco, ¿no? Era un diplomático, un tipo muy curioso, que se convirtió mirando un cuadro del Corazón de Jesús. Entonces, de ahí fundó este museo, en el que hay pues, imágenes del Corazón de Jesús del mundo entero, y fundó una revista que se llamaba Reinaré. Bueno, él tiene un tiempo, pero luego conoce a esta, Marta, que es la apóstol, que es la que va a sucederle, sobre todo después de la Guerra Mundial, 1919, es ella la que va a ser como la jefa, digamos, de esta sociedad, de este museo, ¿no? Del Hierón de Paray-le-Monial. Y desde ahí va a entrevistarse varias veces con el Papa, primero Benedicto XV, luego Pío XI, diciendo pues, que por qué no hacemos una fiesta para Cristo Rey. El Papa Pío XI, sobre todo, le dijo, estoy deseándolo, pero quiero que me lo pidan, por así decirlo, ¿no? Quiero que me lo pida la Iglesia, ¿no? Y entonces Marta dijo, bueno, no se preocupe que de eso me encargo yo, ¿no? Y entonces empezó a mover, pero el mundo entero, obispos, sacerdotes, cardenales, teólogos, superiores de congregaciones religiosas, una infinidad de personas, ¿no? Que escribían al Papa para que se proclamara una fiesta específica, ¿no? De Cristo Rey. Y este fue el último impulso, ¿no? De todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? De un padre Ramier, de los congresos eucarísticos, del padre Mateo Crowley, de la consagración de las naciones. Ya la última que dio el último impulso fue esta mujer, ¿no? Que hizo una especie de referéndum mundial, ¿no? Pidiendo al Santo Padre pues, que se pusiera la fiesta de Cristo Rey, ¿no? 1925. Una preciosidad. Bueno, 5 minutos para hablar de teología de la historia. Hemos dicho toda una parte de teología, toda una parte de historia, cómo nace de grandes devotos del corazón de Jesús, pues nace la fiesta de Cristo Rey. Y ahora, 4 cosas sobre teología de la historia. ¿Qué significa esto? Bueno, la teología es la luz de Dios sobre las realidades del mundo, ¿no? Uno puede hacer teología del cuerpo, ¿no? Pues, ¿qué significa? Pues pensar desde la luz de Dios pues nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, etcétera, ¿no? Uno puede hacer teología del hogar, ¿no? Como nos hablarán luego. Pues, ¿qué significa? Pensar desde la luz de Dios pues la realidad de un hogar, ¿no? Uno puede hacer también teología de la historia, es decir, pensar la historia pues a la luz de Dios, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Porque no se puede liar a veces, ¿no? Pero cosas muy sencillas y cosas que han dicho los papas, Fijaos, el Papa dice, cuando pone la fiesta de Cristo Rey, que es una fiesta importante porque en nuestro tiempo se está dando pues, lo que él llama el laicismo, es decir, pensar que Cristo no debe influir sobre las naciones, ¿no? Sobre las sociedades, y esa persecución a la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Y que esto es así, es clarísimo que es así. Uno piensa en Francia, cómo acababa Voltaire todas sus cartas. Exgesé a la infame, o sea, aplastada a la infame. ¿Quién era la infame? La Iglesia. La Iglesia, todas sus cartas, fijaos, ¿no? Toda la carga ideológica anticristiana, ¿no? Pusieron, por ejemplo, también aquí, quitaron a Cristo y endiosaron la diosa Razón, una procesión de la diosa Razón por París, ¿no? O, pues eso, ¿no? Cuántas profanaciones de santuarios, etcétera, ¿no? Bueno, esto pasó en Francia durante un tiempo, pero no solo allí, también tenemos el caso de México, por ejemplo. Es muy impresionante esta foto, si veis, es un sagrario, en el que pone un cartel, dice, no está aquí, porque por la ley Calles se prohibió
que hubiera oficios religiosos, ¿no?, en las iglesias. Y entonces los obispos decidieron retirar el Santísimo, ¿no? Es impresionante, ¿no?, que en los agrarios no está aquí, ¿no? O sea, una persecución, por supuesto, luego con mártires. Hay un sacerdote que está siendo fusilado y otro gran mártir, que es San Joselito, ¿no?, que murió gritando precisamente «Viva Cristo Rey», ¿no? La persecución que hubo en México, pues tremenda, ¿no?, que incluso provocó pues una reacción en la cristiana, ¿no? Otra persecución, otro movimiento, acordaos, en nuestra propia España, hubo un momento, ¿no?, que se proclamó España ha dejado de ser católica, ¿no? Y como consecuencia, pues hasta fusilar, ¿no?, nuestro Cerro de los Ángeles. Todo esto en el fondo, ¿de qué está hablando? Pues de que el mundo moderno, o nuestro mundo, no por ser moderno, esto es evidente, ¿no?, sino porque tal y como se ha dado, pues está muy influenciado por esto, digamos, por este Dios ha muerto, como si ya no le necesitáramos, ¿verdad? Como si le hubiéramos matado a Dios, ¿no? Y por eso, en muchos aspectos de la sociedad, cada vez más desaparece pues la influencia buena y divina, ¿no?, del Sagrado Corazón, de nuestro Señor. El Papa dice, frente a este laicismo, lo que el cristiano tiene que oponer es este grito: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Es como popularmente se resumió toda la enseñanza del Papa Pío XI, ¿no? Frente a este no queremos que Dios reine o Dios está muerto, al revés. Un cristiano dice con fuerza: ¡Viva Cristo Rey! ¿No? ¡Viva Cristo Rey! De Francia, de España, de México, de cualquier país. Viva Cristo Rey del mundo. Viva Cristo Rey de nuestros corazones y de nuestras familias. Cristo vive y es nuestro Rey. Es nuestro Rey. Y así le queremos, ¿no? Y por eso el Papa instituyó una fiesta. Y él dice, igual que hay una fiesta para el Corpus, ¿no?, para que cada año nos demos cuenta del inmenso privilegio que es tener a Cristo en la Eucaristía. Igual que hay una fiesta para el corazón de Jesús, y ahí he puesto el cerro, ¿verdad? Para que miremos este símbolo del amor. Quiero establecer una fiesta específica para Cristo Rey y Soberano, ¿no?, para que cada año nos demos cuenta del Señor. Fijaos que esto lo dice el Apocalipsis, pensando ya también en el futuro, ¿no?, en esta teología de la historia. Dice San Juan, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco en el que montaba se llamaba Fiel y Veraz, y con justicia juzga y pelea. En caballo blanco, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda y él la regirá con vara de hierro a todas las naciones y pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es de San Juan, ¿no? Está en el Apocalipsis. Tenemos la confianza de que efectivamente un día Cristo reinará, ¿no? Y por muy difíciles y terribles que veamos las cosas, que realmente el mundo se está poniendo bien complicado, ¿no? Ahora una guerra tremenda, ¿no?, que no sabemos ni cómo puede acabar, ¿no? Por muy complicada que veamos la vida de las naciones, siempre tenemos que guardar la certeza y la esperanza de que Cristo reinará, ¿no? Y por eso, esto el Papa lo dijo, fijaos, el Papa León XIII dijo, igual que Constantino, ¿no?, vio una cruz en el cielo, y nox signo vinces, ¿no?, y con ese emblema anunciaba toda la cristiandad que vino después, de la conversión del Imperio Romano y de las naciones. Ahora también se nos da un nuevo emblema, que es el corazón de Jesús. Y en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por el amor de Cristo, vendrá también una nueva plenitud de la Iglesia, ¿no?, de Cristo sobre las naciones. O también el Papa Pío XI, después de establecer esta fiesta, unos años después dijo, cuando pusimos la fiesta de Cristo Rey, presentíamos el júbilo de aquel día
felicísimo en el que el mundo entero, espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. Es decir, es como un anuncio de algo que ocurrirá, ¿no? Dios mediante, ¿no? Que es una esperanza. Y efectivamente, lo que os decía, ¿no? Nuestro mundo está difícil y cada vez pues vemos, ¿no? Por desgracia, que la fe en Cristo pues muchas veces no llega a donde debería llegar, ¿no? En tantas cosas. Sin embargo, tenemos la confianza de que Cristo siga siendo, dice el Catecismo, Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. Número 668. En él, la historia de la humanidad, incluso la creación, encuentran recapitulación y cumplimiento trascendente. Y en otro momento dice, el reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra, claro. Estamos esperando a que vuelva el Rey, ¿verdad? El regreso del Rey, ¿no? Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, y lo vemos cada día. A pesar de estos poderes, han sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Pero llegará el momento en que todo le sea sometido, y habrá unos nuevos cielos y una tierra nueva en la que habite la justicia, ¿verdad? Mientras tanto, la tierra gime con dolores de parto. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento de todo Israel, cuando los judíos se convertirán, efectivamente, así lo dice la Iglesia, está en San Pablo. Pero no solo, también llegará la plenitud de los gentiles, todos los pueblos de la tierra, los gentiles, se convertirán. Y todos llegaremos a la plenitud en Cristo. Y última frase, ¿vale? Y acabo con esto. Dice el 677 del Catecismo, dice, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. ¿Qué quiere decir? Mirad, el reino no es una cuestión nuestra, no es algo que nosotros vamos a conseguir porque vamos a hacer una comunicación genial o porque vamos a organizarnos muy bien o porque ahora sí que... No va a ser un proceso creciente, no. El reino va a ser porque Cristo viene y va a establecer su reino. Esto es otra cosa, ¿verdad? Aquí el único que tiene poder para conquistar los corazones, ¿verdad? Tiene poder para dominar el mal del mundo, es Cristo nuestro Señor. Y por eso le miramos a Él y le decimos, venga tu reino. Muy bien, pues aquí, viva Cristo Rey. Muy bien.